Isabel Muñoz, una médica dedicada e incansable, vio cómo su vida comenzaba a desmoronarse cuando perdió la fe en la profesión que siempre la había definido. En medio de una profunda crisis, su cuerpo finalmente se rindió, llevándola a una experiencia cercana a la muerte que reveló secretos sobre el verdadero significado de su viaje. ¿Quién fue la misteriosa figura que se le apareció a Isabel? ¿Y qué oscuras verdades tendrá que afrontar para redescubrir su propósito? ¿Podrá Isabel encontrar el equilibrio entre la medicina y su propia vida antes de que sea demasiado tarde? ¿Y cómo afectará esta experiencia tu relación con tu familia y tu visión del mundo? Prepárate para una historia de transformación, resiliencia y descubrimientos profundos. Soy Antonio Fernández y bienvenidos a mi canal Relatos ECM, experiencias cercanas a la muerte. Isabel Muñoz, médica de 42 años, vivía en Barcelona y se caracterizaba por su inquebrantable dedicación a sus pacientes. Desde pequeña Isabel supo que quería ser médica. Hija de un cirujano y una enfermera, creció rodeada de conversaciones sobre salud y medicina, que la inspiraron a seguir el mismo camino. Su vida estaba centrada en el trabajo y creía que la medicina era más que una profesión, era la misión de su vida. Isabel se graduó con honores en la Universidad de Barcelona y rápidamente destacó en la residencia. Su empatía, combinada con una impresionante habilidad técnica, la ha convertido en una de las doctoras más respetadas en su campo. Isabel era el tipo de médico que se quedaba hasta tarde en el hospital, acompañaba a los pacientes más allá de lo necesario y siempre estaba disponible para ayudar a sus compañeros. Para ella, la vida de otras personas estaba por encima de la suya y eso la hacía sentir realizada. A pesar de su éxito profesional, la vida personal de Isabel empezó a resentirse. Casada con Alejandro, un exitoso abogado, tuvieron una hija de 10 años, Clara. Sin embargo, la excesiva dedicación de Isabel a su trabajo creó una barrera entre ella y su familia. Las discusiones con Alejandro eran frecuentes y Clara empezó a sentir la ausencia de su madre, que rara vez estaba en casa. Isabel justificó su ausencia con el argumento de que su trabajo salvaba vidas, pero, poco a poco, empezó a darse cuenta de que estaba perdiendo conexión con su propia familia. En los últimos años, Isabel empezó a cuestionarse su papel en la medicina. Había perdido a varios pacientes en situaciones que, en su opinión, podrían haberse evitado. Estas pérdidas la sacudieron hasta lo más profundo, y con cada nuevo fracaso, una parte de su fe en la medicina parecía desmoronarse. Isabel empezó a sentir que por mucho que lo intentara, sus esfuerzos nunca eran suficientes para salvar a todos. El peso de estas pérdidas le hizo preguntarse si realmente estaba marcando una diferencia o si todo fue en vano. La presión laboral también empezó a afectar su salud. Isabel sufría de insomnio, tenía constantes dolores de cabeza y cansancio que nunca parecía desaparecer. Continuó trabajando incansablemente, pero por dentro se sentía cada vez más vacía y desilusionada. La pasión que una vez la impulsó estaba desapareciendo, siendo reemplazada por un sentimiento de frustración e impotencia. Isabel empezó a alejarse de sus compañeros y a aislarse en su propio mundo, donde las dudas y los miedos se multiplicaban. La relación de Isabel con su familia siguió deteriorándose. Alejandro intentó ser comprensivo, pero la distancia entre ellos solo creció. Clara, a quien antes le encantaba hablar de la escuela con su madre, ahora se encerraba en su habitación evitando las conversaciones. Isabel sentía que estaba perdiendo todo lo que era importante para ella, pero no sabía cómo detenerlo o cambiar su vida. El trabajo, que alguna vez le dio tanto propósito, ahora le parecía una carga insoportable. Esa mañana, Isabel se despertó con un peso en el pecho que no podía ignorar. La fatiga parecía acumularse en su cuerpo y la falta de sueño comenzaba a pasarle factura. Sin embargo, como siempre hacía, Isabel se obligó a levantarse e ir a trabajar. El hospital era su segundo hogar y, a pesar de lo agotada que estaba, sentía que sus pacientes la necesitaban. Isabel siguió su rutina, pero algo dentro de ella estaba cambiando, algo que aún no podía identificar. En el hospital el día empezó como cualquier otro. Isabel tenía programadas varias cirugías y los pasillos estaban llenos de pacientes esperando atención. Sin embargo, la tensión en su cuerpo se hacía cada vez más difícil de ignorar. Durante una consulta con un paciente, Isabel sintió un repentino mareo, como si el suelo se moviera bajo sus pies. Respiró hondo y trató de concentrarse, pero la sensación de inquietud no desaparecía. Isabel sabía que algo andaba mal, pero decidió ignorarlo y continuar con su trabajo. A medida que avanzaba el día, las cosas solo empeoraron.
Isabel comenzó a sentir un fuerte dolor en la cabeza, acompañado de una presión en el pecho que la inquietaba. Sabía que necesitaba detenerse y descansar, pero la idea de hacer esperar a sus pacientes la molestaba. Isabel decidió continuar, pero cada hora que pasaba se sentía más débil y alejada de la realidad. El cansancio acumulado, las dudas sobre su papel en la medicina y la presión de estar siempre a la altura de las expectativas finalmente le estaban pasando factura. Durante una cirugía complicada, Isabel sintió una repentina falta de aire. Sus manos, que siempre habían sido firmes, empezaron a temblar. Intentó concentrarse, pero su visión empezó a nublarse. Necesito un descanso, pensó, pero antes de que pudiera decir algo, sintió que su cuerpo cedía. Isabel cayó al suelo del quirófano, desmayándose frente a sus compañeros quienes, en estado de shock, se apresuraron a ayudarla. Al perder el conocimiento, Isabel sintió una mezcla de pánico y alivio. Finalmente, su cuerpo la obligaba a detenerse. Cuando Isabel abrió los ojos sintió que estaba en un lugar diferente. El quirófano, los ruidos de los monitores, la presencia de los compañeros, todo había desaparecido. Estaba envuelta en una luz suave y tranquilizadora, algo que nunca antes había experimentado. El dolor y el cansancio que la habían acompañado durante tanto tiempo desaparecieron e Isabel sintió una extraña sensación de paz. ¿Dónde estoy?, pensó, mientras intentaba entender lo que estaba pasando. La respuesta, sin embargo, no fue clara. Mientras flotaba en este estado de paz, Isabel empezó a recordar momentos de su vida. Imágenes de su infancia, sus primeros días como médica, sus momentos con Alejandro y Clara, todo parecía tan lejano ahora. Sintió una mezcla de anhelo y arrepentimiento. En el fondo, sabía que había perdido algo en el camino, algo que no podía definir. Isabel empezó a preguntarse si ese era el final, si estaba a punto de dejarlo todo atrás sin tener la oportunidad de hacer las cosas bien. Mientras Isabel intentaba entender dónde estaba, empezó a notar una presencia a su lado. Era una figura confusa, envuelta en una luz que irradiaba serenidad. Isabel, aunque sorprendida, no tuvo miedo. Había algo reconfortante en esa presencia, algo que la hacía sentir menos sola. ¿Quién eres?, preguntó, su voz resonó en el vacío. La figura no respondió de inmediato, pero Isabel sintió que la observaban con cuidado y compasión, como si todos sus secretos estuvieran siendo revelados. La figura se acercó lentamente e Isabel sintió una mano invisible tocar suavemente su hombro. Siempre has sido dedicada, Isabel, dijo una voz tranquila y profunda. Pero se perdió. Estas palabras resonaron en Isabel como un eco lejano, sacando a la superficie todas sus dudas y temores. Quería preguntar qué significaba eso, pero la voz continuó. Te has desviado de lo más importante. Has olvidado por qué empezaste a recorrer este camino. Isabel sintió un dolor en el pecho, no físico, sino emocional. Las palabras de la figura tocaron heridas que ella intentó ignorar. Pero todavía hay tiempo, continuó la voz. Es hora de recordar, es hora de cambiar. Isabel sintió que las lágrimas corrían por su rostro. Sabía que la cifra era correcta. En el fondo siempre supe que algo andaba mal, que había perdido la esencia de lo que me motivó a ser médico. Pero oírlo decirlo en voz alta, ante una presencia tan enigmática, la dejó vulnerable de una manera que nunca había experimentado. ¿Qué debo hacer?, preguntó Isabel, con la voz temblando de emoción. La figura guardó silencio por un momento, como si reflexionara sobre la respuesta. Necesitas encontrar la paz dentro de ti mismo, respondió finalmente la figura. Necesitas perdonarte a ti mismo y recordar por qué elegiste este camino. Isabel sintió una oleada de culpa. Sabía que se había perdido en el caos del trabajo, que había dejado de lado las cosas que realmente importaban. Pero, ¿cómo podría encontrar la paz cuando se sentía tan abrumada? ¿Qué pasa si no lo logro?, preguntó, temiendo la respuesta. La figura se inclinó un poco más cerca, su voz ahora más suave y reconfortante. Eres más fuerte de lo que crees, Isabel. Pero necesitas aprender a confiar en ti misma y dejar atrás el pasado. Las palabras de la figura resonaron dentro de Isabel. Se sintió desafiada a mirar dentro de sí misma, a enfrentar sus miedos y sus fracasos. Isabel sabía que no podía seguir como estaba, pero el miedo a cambiar, a afrontar sus propias debilidades, la paralizó. Sin embargo, la presencia de esa figura le hizo sentir que no estaba sola,
que había una fuerza mayor que la guiaría. No estás sola, dijo la voz, como si leyera sus pensamientos. Siempre ha habido una luz dentro de ti. Solo déjala brillar. De repente, Isabel sintió un cambio a su alrededor. La suave luz que la rodeaba comenzó a desvanecerse y sintió como si la trajeran de regreso a su cuerpo. La figura a su lado comenzó a alejarse lentamente, pero antes de desaparecer por completo dejó un último mensaje: recuerda lo que aprendiste aquí, Isabel. Tu viaje no ha terminado. Con estas palabras resonando en su mente, Isabel sintió que la realidad regresaba abruptamente, como si la arrojaran de regreso a la tierra. Isabel despertó en el quirófano, tumbada en una camilla. Lo primero que notó fue el sonido de los monitores y el murmullo de voces preocupadas a su alrededor. Parpadeó, tratando de adaptarse a la iluminación fluorescente del hospital, y se dio cuenta de que estaba rodeada de colegas. «Se está despertando», exclamó alguien. Isabel intentó hablar, pero tenía la garganta seca y la cabeza todavía le daba vueltas. Los médicos que la rodeaban la observaron atentamente, aliviados al ver que estaba recuperando el conocimiento. Mientras intentaba orientarse, Isabel sintió una mezcla de confusión y claridad. ¿Qué acababa de experimentar? ¿Fue un sueño, una alucinación o algo más? Las palabras de la misteriosa figura aún resonaban en su mente, e Isabel supo que, independientemente de lo que fuera, había cambiado algo dentro de ella. Mientras los médicos y enfermeras la examinaban, Isabel no podía dejar de pensar en el mensaje que había recibido. Recuerda lo que aprendiste aquí. Tu viaje no ha terminado. Esas palabras la dejaron inquieta, pero también la llenaron de una nueva determinación. En los días siguientes, Isabel tuvo tiempo de reflexionar sobre la experiencia. La sacaron temporalmente del trabajo para recuperarse, y esta vez fuera del hospital le hizo darse cuenta de lo agotada que estaba, tanto física como emocionalmente. Isabel empezó a cuestionarlo todo: su obsesiva dedicación a su trabajo, la distancia que había creado entre ella y su familia y la pérdida de propósito que tanto la atormentaba. Sabía que necesitaba hacer cambios, pero la pregunta era cómo. Isabel también empezó a prestar más atención a las señales de su cuerpo, algo que había ignorado durante tanto tiempo. Hizo citas con el médico, comenzó la terapia y se permitió descansar de verdad, algo que no había hecho en años. Durante este periodo de recuperación, Isabel se reencontró con Alejandro y Clara. Las conversaciones que antes eran tensas comenzaron a volverse más abiertas y honestas. Isabel se dio cuenta de lo mucho que había perdido al distanciarse de su familia y decidió que no podía seguir viviendo así. Alejandro, aunque cauteloso al principio, empezó a notar el cambio en Isabel. Él la apoyó durante su recuperación y juntos comenzaron a trabajar para reconstruir la relación que se había deteriorado con el paso de los años. Clara, todavía resentida por la ausencia de su madre, comenzó a abrirse lentamente. Isabel sabía que tomaría tiempo reparar el daño, pero estaba decidida a recuperar la confianza y el amor de su hija. Mientras Isabel se recuperaba, comenzó a reflexionar sobre las palabras de la figura que encontró durante su experiencia. Recuerda lo que aprendiste aquí. Tu viaje no ha terminado. Isabel sabía que no podía seguir de la misma manera. Necesitaba encontrar un nuevo propósito, algo que la reconectara con la razón por la que se hizo médica. La terapia ayudó a Isabel a comprender que aunque el trabajo era importante, no podía ser lo único en su vida. Isabel empezó a explorar formas de volver a ejercer la medicina, pero con un enfoque diferente. Sabía que ya no podía sacrificar su salud y su familia por el bien de su carrera. Después de mucha reflexión, Isabel decidió reducir su carga de trabajo en el hospital y dedicarse también a actividades que le trajeran paz y satisfacción personal. Uno de los primeros cambios fue involucrarse en proyectos de voluntariado, donde pudo utilizar sus habilidades médicas de una manera más humanizada y cercana a las personas. Isabel comenzó a trabajar en una clínica comunitaria, atendiendo a personas que a menudo no tenían acceso a atención médica adecuada. Este nuevo entorno le hizo redescubrir su pasión por la medicina, pero de una forma diferente. Ahora, estaba más centrada en escuchar, comprender las necesidades de sus pacientes y tratar no solo la enfermedad, sino a la persona en su conjunto. Isabel empezó a sentir una nueva energía, algo que hacía tiempo había desaparecido en su agotadora rutina en el hospital. Este cambio también tuvo un impacto positivo en su vida personal. Al trabajar menos horas en el hospital, Isabel tenía más tiempo para dedicarle a su familia.
Ella y Alejandro comenzaron a pasar más tiempo juntos, redescubriendo lo que los unía al inicio de su relación. Clara, a su vez, comenzó a abrirse más a su madre y las dos comenzaron a construir una relación más estrecha y sincera. Isabel sintió que por fin estaba encontrando un equilibrio entre su vida profesional y personal. También aumentó el tiempo que Isabel dedicaba a la meditación y la reflexión. Sintió que necesitaba permanecer conectada con la paz que experimentó durante su experiencia cercana a la muerte. Isabel comenzó a estudiar más sobre espiritualidad, algo que nunca antes había explorado profundamente. Esta nueva dimensión de su vida la ayudó a mantener la calma y la claridad, incluso frente a los desafíos que aún surgían. Isabel sabía que el camino que eligió no sería fácil, pero estaba decidida a seguir adelante. Su experiencia le enseñó que la vida es más que el trabajo, más que la búsqueda incesante del éxito. Isabel empezó a ver la medicina de una manera más amplia, donde cuidar al paciente incluía cuidar de ella misma. Sabía que todavía tenía mucho que aprender, pero ahora sentía que estaba en el camino correcto, que había encontrado nuevamente su propósito. Con el tiempo, Isabel empezó a darse cuenta de que, aunque iba por el camino correcto, la vida seguía presentándole desafíos. En el hospital, todavía enfrentó momentos de presión, casos difíciles y situaciones que pusieron a prueba su paciencia y resiliencia. Sin embargo, la diferencia ahora fue su enfoque. Isabel aprendió a no dejarse consumir por el trabajo, a delegar cuando era necesario y a respetar sus propios límites. Esto le hizo darse cuenta de que aunque la medicina era su pasión, no necesitaba cargar el mundo sobre sus hombros. Uno de los desafíos más difíciles que enfrentó Isabel fue devolver a los pacientes que había perdido. Algunas familias todavía la culpaban por sus pérdidas y lidiar con este dolor fue una prueba de su nueva perspectiva. Isabel comenzó a trabajar con estas familias, ofreciéndoles apoyo emocional y reconociendo que, a pesar de todos los esfuerzos, no siempre es posible salvar una vida. Este trabajo de reconciliación no fue fácil, pero ayudó a Isabel a encontrar la paz con su pasado y fortalecer su empatía. La relación con Alejandro y Clara también siguió siendo un camino de altibajos. Alejandro, aunque contento con los cambios, todavía resentía los años en los que Isabel estuvo emocionalmente ausente. Clara, al ingresar a la adolescencia, trajo nuevos desafíos a la relación madre-hija. Isabel sabía que volver a conectarse con su familia llevaría tiempo y que tendría que ser paciente y constante en sus esfuerzos. Las conversaciones francas y el tiempo de calidad juntos comenzaron a reconstruir la confianza, pero Isabel sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer. Además, Isabel empezó a sentir una nueva responsabilidad de compartir su experiencia con otros profesionales de la salud. Se dio cuenta de que muchos de sus compañeros estaban en el mismo camino que ella había tomado, consumidos por el trabajo y alejándose de lo que realmente importa. Isabel comenzó a asistir a charlas y seminarios, compartiendo su historia y animando a otros a encontrar un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal. Su testimonio comenzó a inspirar a muchos e Isabel sintió que estaba marcando una diferencia en formas que nunca imaginó. Isabel también tuvo que lidiar con sus propias expectativas y la presión interna de ser siempre perfecta. Su experiencia le enseñó que es humano fracasar y que el crecimiento proviene de aceptar esos fracasos y buscar mejorar constantemente. Isabel aprendió a ser más amable consigo misma, a aceptar que no puede controlarlo todo y que, a veces, es necesario confiar en el proceso y en la vida. Esta aceptación trajo una ligereza que Isabel nunca antes había experimentado. Mientras continuaba su viaje, Isabel comenzó a sentir que finalmente estaba encontrando la paz que había estado buscando. Las palabras de la figura que encontró durante su experiencia cercana a la muerte todavía la guiaban. Tu viaje no ha terminado. Isabel sabía que aún quedaba mucho por aprender y hacer, pero ahora, por primera vez en años, sentía que estaba en el camino correcto. La medicina, que antes lo era todo en su vida, ahora era parte de un todo mayor, donde Isabel era a la vez cuidadora y cuidada. A medida que Isabel seguía adaptando su vida, empezó a reflexionar más profundamente sobre la transformación que había experimentado. La misteriosa figura que encontró durante su experiencia cercana a la muerte todavía era un enigma para ella, pero las lecciones aprendidas de ese breve pero intenso cruce permanecían claras en su mente. Isabel sabía que esa experiencia no era solo un llamado al cambio, sino un despertar a una nueva forma de vivir y ser. Isabel empezó a cuestionar la naturaleza de esa figura. ¿Sería una manifestación de su propia conciencia, una parte de ella misma que ella lo había descuidado durante tanto tiempo? ¿O fue algo más, una presencia espiritual que vino a guiarla en un momento de crisis?
Estas preguntas quedaron sin respuesta, pero Isabel sintió que, de alguna manera, esa figura representaba la sabiduría que necesitaba redescubrir dentro de sí misma. Fue como si, en ese momento, recordara una antigua verdad, algo que siempre había estado ahí pero que había olvidado. Esta reflexión la llevó también a repensar lo que realmente significaba ser médico. Antes Isabel creía que su valor estaba en salvar vidas, en ser la mejor, la más dedicada. Pero ahora comprendió que ser médico era más que eso. Se trataba de estar presente, escuchar, apoyar y, sobre todo, reconocer que cada vida es única y que no siempre es posible controlar el resultado. Isabel comenzó a practicar una medicina más compasiva, que incluía no solo el cuerpo sino también la mente y el espíritu. Esta nueva perspectiva también influyó en su vida personal. Isabel empezó a valorar los momentos más sencillos con su familia, la importancia de estar presente y construir recuerdos que realmente importaban. Se dio cuenta de que durante mucho tiempo había descuidado estas pequeñas pero preciosas partes de la vida. Ahora, Isabel se propuso estar presente en los momentos importantes de Clara, apoyando a Alejandro en sus propios viajes y cultivando una vida familiar que, antes, parecía desmoronarse. Isabel también sintió la necesidad de reconectar con su propia espiritualidad. La experiencia cercana a la muerte había abierto una puerta a una nueva comprensión y sabía que necesitaba explorarla más profundamente. Isabel comenzó a meditar con regularidad, a leer sobre diferentes tradiciones espirituales y a buscar formas de integrar esta nueva dimensión en su vida cotidiana. Esta búsqueda de conexión espiritual le trajo una paz interior que nunca antes había experimentado. Al reflexionar sobre su viaje, Isabel también se dio cuenta de que la transformación que había experimentado no era solo personal, sino también profesional. Se convirtió en mentora de otros médicos, compartió su historia y los animó a encontrar un equilibrio entre su pasión por la medicina y la necesidad de cuidar de sí mismos. Isabel sintió que esto era una parte importante de su legado, algo que podría ayudar a transformar la cultura de la medicina y hacer que la práctica médica sea más humana y compasiva. Con el tiempo, Isabel empezó a sentir los frutos de su transformación. La relación con Alejandro y Clara, aunque todavía era un trabajo en progreso, era más fuerte que nunca. Comenzaron a entenderse mejor, a respetar las necesidades y los límites del otro y a construir una vida juntos basada en el amor y la comprensión, no en expectativas ni demandas. Isabel sabía que el viaje para reparar el daño del pasado era largo, pero se sentía más conectada con su familia que nunca. En el trabajo, Isabel empezó a ver resultados positivos de su nuevo enfoque. Los pacientes empezaron a notar una diferencia en su forma de cuidar, no solo técnicamente, sino emocionalmente. Sintieron que Isabel realmente estaba ahí, que se preocupaba de una manera que trascendía la atención médica tradicional. Isabel empezó a recibir cartas de agradecimiento, pequeños gestos de agradecimiento que le hicieron darse cuenta de que estaba en el camino correcto. La medicina volvió a ser una fuente de alegría, no de agotamiento. Isabel también se convirtió en una figura respetada entre sus compañeros, no solo por sus habilidades médicas sino también por la sabiduría que compartía. Comenzó a liderar grupos de discusión en el hospital, donde médicos y enfermeras podían hablar sobre el estrés, las presiones y los desafíos de sus profesiones. Isabel animó a todos a encontrar un equilibrio, a cuidarse y a recordar por qué eligieron la medicina en primer lugar. Estos grupos comenzaron a marcar una diferencia real en la cultura del hospital e Isabel sintió que estaba ayudando a crear un entorno más saludable y sostenible. A pesar de los logros, Isabel sabía que el trabajo de transformación nunca termina. Hubo días difíciles, momentos de dudas y desafíos que pusieron a prueba su nueva perspectiva. Pero en lugar de sentirse abrumada, Isabel empezó a ver esos momentos como oportunidades para seguir creciendo y aprendiendo. Sabía que la vida estaba llena de altibajos, pero ahora sentía que tenía las herramientas y el apoyo que necesitaba para afrontar cualquier tormenta. Alejandro, a su vez, también empezó a notar cambios en su propia vida. Su cercanía a Isabel le inspiró a repensar sus propias prioridades, a dedicar más tiempo a su familia y a buscar un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Comenzaron a hacer planes juntos para el futuro, sueños que antes parecían lejanos pero que ahora parecían posibles. Isabel sintió que, por fin, estaban construyendo algo sólido y duradero, basado en el amor, el respeto y el entendimiento mutuo. Clara, al entrar en la adolescencia, continuó desafiando a Isabel de nuevas maneras. Pero ahora Isabel estaba más preparada para afrontar las complejidades de esta fase. Se esforzó por ser una madre presente, que escucha y apoya, pero que también sabe poner límites y orientar. Isabel sabía que,
como médica, tenía mucho que enseñarle a su hija sobre el cuerpo y la salud, pero también sobre la vida y lo que realmente importa. Esta conexión con Clara era algo que Isabel valoraba profundamente y estaba decidida a fortalecer. Con el paso de los años, Isabel empezó a pensar más en el legado que dejaría, tanto como médica como persona. Su experiencia cercana a la muerte había sido el catalizador de una profunda transformación, pero ahora comprendía que su verdadero legado no estaba solo en su carrera, sino también en las vidas que tocaba y los cambios que inspiraba. Isabel sabía que su viaje aún no había terminado, pero se sentía en paz con el camino que estaba tomando. En el hospital, Isabel comenzó a ser invitada a charlas y conferencias, donde contaba su historia de transformación. Habló abiertamente sobre los desafíos que enfrentó, la presión de la profesión médica y la importancia de encontrar el equilibrio y el propósito. Su testimonio comenzó a inspirar a otros profesionales de la salud a repensar sus propias vidas y carreras. Isabel se dio cuenta de que al compartir su experiencia, estaba creando un impacto que iba más allá de las paredes del hospital, ayudando a transformar la forma en que se practicaba la medicina. Isabel también empezó a pensar en cómo podría dejar un legado duradero a su hija. Quería que Clara entendiera que la vida es más que el éxito profesional o los logros externos. Isabel quería que su hija supiera que la verdadera felicidad viene de dentro, de estar en paz contigo mismo y vivir de acuerdo con tus valores. Isabel comenzó a pasar más tiempo con Clara, enseñándole sobre la importancia del cuidado personal, la espiritualidad y la búsqueda de un propósito mayor en la vida. Además, Isabel empezó a sentir una nueva urgencia de enseñar a otros lo que había aprendido. Comenzó a trabajar en un libro donde compartiría su historia de transformación y las lecciones que aprendió a lo largo del camino. Isabel sintió que este libro podría ser una manera de llegar a más personas, de ayudar a otros a encontrar la paz y el equilibrio que ella había descubierto. El proceso de escritura fue terapéutico para Isabel, permitiéndole reflexionar aún más profundamente sobre su viaje. Al final, Isabel sabía que el verdadero legado que dejaría no estaría en premios o reconocimientos, sino en las vidas que impactaría. Sabía que la medicina era una parte importante de su vida, pero no la única. Isabel quería ser recordada como alguien que vivió auténticamente, que enfrentó sus miedos y que, al final, encontró la manera de equilibrar su pasión por su profesión con su amor por la familia y la vida. A medida que Isabel se acercaba a una nueva etapa de su vida, se sentía más en paz que nunca. Sabía que aún quedaban desafíos por delante, pero ahora tenía la confianza y la sabiduría para afrontarlos. La experiencia que vivió, aunque aterradora, fue el regalo más grande que pudo haber recibido. Isabel sabía que, sin ese colapso, nunca se habría detenido a reevaluar su vida y hacer los cambios necesarios. Ahora, años después de la experiencia que cambió su vida, Isabel es una mujer transformada. Ella mira hacia atrás y ve cómo esa experiencia cercana a la muerte fue el punto de inflexión que la hizo cuestionarse todo y finalmente encontrar un nuevo camino. La vida de Isabel no es perfecta, pero sabe que la perfección nunca fue el objetivo. Lo que realmente importa es estar presente, ser auténtico y vivir según tus valores. Isabel sigue trabajando como médica, pero de una forma muy diferente a como lo hacía antes. Ahora es más consciente de sus límites, más atenta a las necesidades de sus pacientes y sobre todo, más conectada consigo misma. Isabel siente que por fin ha encontrado el equilibrio que siempre ha buscado y esto se refleja en todos los ámbitos de su vida. La medicina sigue siendo una pasión, pero ahora forma parte de un todo mayor, donde Isabel también valora su salud, su familia y su espiritualidad. La relación con Alejandro y Clara es más fuerte que nunca. Isabel y Alejandro aprendieron a apoyarse mutuamente, a respetar los sueños y necesidades del otro. Han construido una vida juntos basada en el amor, la confianza y la comprensión. Clara, ya adulta, mira a su madre con admiración. Ella ve a Isabel como un ejemplo de fortaleza, resiliencia y autenticidad, y esto la inspira en el camino de su propia vida. El libro que Isabel empezó a escribir se publicó y se convirtió en fuente de inspiración para muchos. Recibe cartas de lectores de todo el país, agradeciéndole por compartir su historia y mostrar que es posible encontrar paz y propósito, incluso en los momentos más difíciles. Isabel sabe que, a través de sus palabras, está ayudando a otras personas a encontrar el camino correcto, y esto la llena de una profunda sensación de plenitud. Isabel también sigue dando conferencias y seminarios, pero ahora con una nueva perspectiva. No solo habla de medicina, sino de vida, espiritualidad y lo que realmente significa ser humano. Isabel siente que está contribuyendo a un mayor cambio,
ayudando a crear una nueva generación de profesionales de la salud más conscientes, más compasivos y más equilibrados. Cuando Isabel mira hacia el futuro, sabe que todavía hay mucho que aprender y experimentar. No tiene todas las respuestas, pero está en paz con eso. Isabel entiende que la vida es un viaje, y que lo más importante es seguir creciendo, amando y viviendo auténticamente. La experiencia cercana a la muerte que experimentó fue el comienzo de una nueva vida, una vida llena de propósito, paz y alegría. Isabel sabe que no importa lo que le depare el futuro, está dispuesta a afrontarlo con valentía y confianza. Así, Isabel sigue adelante, viviendo cada día con gratitud y presencia. El viaje que comenzó con una profunda crisis la ha llevado a un lugar de paz y plenitud que nunca imaginó posible. Isabel es una mujer transformada y su vida es ahora un testimonio del poder de la resiliencia, la fe y el amor.